Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos. Es una bendición poder estar acá nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Doy gracias a Dios porque hoy día hemos podido celebrar la cena en la mañana, antes del culto, así que es una gran bendición. Y nuevamente acá sirviendo en el compartir la reflexión de hoy día. Quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 13. Vamos a leer los versículos 38 y 39. Hechos capítulo 13, 38 y 39. Dice así la palabra del Señor. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia tengo que acercármela. Voy a acercarme. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Voy a volver a leer. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Oremos. Padre, le damos muchas gracias porque ha sido bueno. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos compartir su palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que ella nos habla, sabemos que en ella podemos encontrar su voluntad, Señor, y podemos entender qué es lo que quiere, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos nuestra lectura del libro de Hechos. Ya vamos en el capítulo 13. Hoy día corresponde desde el versículo 13 al 41. Así que vamos a estar hasta la 1:30 más o menos. 13, la vamos a tratar de condensar harto. Pero son hartos versículos. Pero básicamente la idea se resume de todo esto, desde el 13 al 41, en esos dos versículos. Ya vamos a ver el contexto de qué se trata esto un poco, pero quisiera hacer referencia a lo que ya se ha estado viendo. Se ha estado estudiando, ya por hartos domingos llevamos, hemos avanzado harto en el libro, ya vamos en el capítulo 13, la mitad, un poquito menos, pero ha sido de gran bendición poder conocer cómo se desarrollaron los eventos después de la partida del Señor. Vimos en años anteriores el Evangelio de Marcos, vimos ahí, estuvimos 1 año y medio, casi 2 años, reflexionando sobre ese Evangelio, y uno siempre se pregunta qué pasó después con los discípulos cuando se fue el Señor. El Señor muere, resucita y se va al cielo. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Y el libro de Hechos nos va explicando un poco cómo se desarrolló la iglesia, bien general, bien a grandes rasgos, cómo se fue dando esta expansión del Evangelio. Recuerden que todo parte ahí en esa tierra, en ese espacio ahí en Israel, y desde ahí comienza la expansión de este Evangelio. Hasta ese momento, hasta Cristo, la religión era judía, hasta ahí. Cristo era el Mesías, el libertador, muere como Mesías, resucita como el Señor, y desde ahí comienza a instaurar el plan. Bueno, el plan de Dios siempre ha sido uno, pero desde ahí comienza a surgir lo que es la iglesia. Vemos en otras cartas de Pablo donde él nos explica este misterio que de los dos pueblos hizo uno solo, y hoy día es un solo pueblo. ¿Ya? Todo aquel que cree en el Señor es justificado, como dice este pasaje. Pero vemos cómo el Evangelio se fue desarrollando, vemos cómo aparece ahí en escena un Pedro dando un discurso tremendo. Vemos cómo aparece también otros personajes, Silas, Bernabé, y en esta ocasión comienza a tomar protagonismo más el apóstol Pablo. Desde este capítulo 13 hasta antes del 13 se mencionaban otros nombres primero, pero desde aquí en adelante comienza a ser Pablo y los demás, Pablo y los acompañantes. Y es interesante ver
cómo Dios fue usando la vida de esta persona para poder llevar el Evangelio a los gentiles, a las demás personas. Gentiles se decía porque no eran del pueblo judío. Hasta este capítulo, el capítulo 13, que es clave dentro del ministerio de Pablo, aún se seguía predicando en las sinagogas, como lo vamos a ver acá. Posterior al 13, desde el versículo 42 en adelante, que eso ya será para la otra semana, estamos haciendo un mini spoiler, se ve cómo el mensaje en la sinagoga es rechazado. Entonces Pablo ahí apunta su misión hacia los gentiles. Pero hasta acá, hasta este momento, en el capítulo 13, vemos cómo Pablo anuncia este evangelio a los judíos en las sinagogas, ¿ya? Haciendo una observación, principalmente las sinagogas estaban compuestas por judíos, pero también habían algunos prosélitos que eran los no judíos. Muy pocos, pero mayoritariamente eran judíos. Hago ese alcance para lo que quiero llegar con el mensaje. Y desde el versículo 13 al 41 nosotros pudiésemos... No voy a leer todo el pasaje, así que yo les recomiendo que puedan seguir la lectura o puedan leerlo después en sus casas. Serían muchos versículos y no terminaríamos. Entonces, quiero condensarlo en 3 partes, en 3 porciones. Todo este episodio en la vida del apóstol Pablo. Desde el versículo 13 hasta el versículo 15 sería la primera porción. La segunda sería desde el 16 al 25 y del 26 al 41. Y en la primera porción nosotros podemos ver que, bueno, en el capítulo 13 Pablo comienza su viaje misionero. Y siempre se nos ha hablado o hemos escuchado de que Pablo hizo varios viajes misioneros. Sabemos por los estudios que hay que Pablo hizo 3 viajes misioneros y un cuarto en donde es llevado preso a Roma. Pero nunca nos hemos puesto a leerlo en detalle, o si lo hemos leído siempre los pasamos hacia la rápida, como cuando uno va en bicicleta y ve las casas así de qué colores son, así a veces los pasamos de rápido. Acá en este inicio de su viaje misionero, el apóstol Pablo pretende llegar a Antioquía, lo que hoy día es la actual Turquía. Y pasaron por varios lugares, lo que vieron la semana pasada con nuestro pastor Elías, y desde acá del 13:13 hasta el 15 llegan hasta Pergue, una localidad, ¿por qué la menciono? Porque acá el autor del libro de Hechos hace ese recalco, que llegan a esta ciudad en la comitiva que iba Pablo y los demás discípulos, o hermanos, pero iba con ellos un llamado Juan Marcos, o Juan aparece en la Biblia Reina Valera, el cual hasta ese lugar lo acompañaba, pero ahí se fue. Y el escritor de hecho lo recalca, dice, hasta ahí llegó Juan Marcos y él se fue y se devolvió a Jerusalén. No da detalles en ese capítulo, no da detalles por qué se fue. Sí los va a mencionar Pablo en el capítulo 15, que ya será de otro sermón, pero ahí va a ser la alusión del por qué se fue o por qué él sintió que se fue Juan Marcos, ¿ya? Pero hasta ahí vemos cómo el Evangelio, o cómo Pablo va cumpliendo este propósito de llevar el Evangelio. ¿Ya? Hasta el momento, recuerden, solamente estaba predicando en sinagogas, hasta este momento. Dice, después de eso ya tomaron su rumbo a Antioquía y llegaron a ese lugar y entraron en una sinagoga en día sábado. Y lo recalca el escritor de Hechos, lo recalca. Entraron en una sinagoga. Y como era de costumbre, aquí ya estamos en la segunda porción, desde el 13, del 16 al 25, como era de costumbre en las sinagogas, se tomaba la lectura de los profetas o se tomaba la lectura de alguna porción de la Torá. Ellos tenían calendarios de la lectura. O sea, era como nosotros hoy día ya sabemos qué se va a predicar el próximo domingo. Sabemos lo que se predicó el domingo pasado, sabemos lo que se va a predicar los próximos domingos por el calendario, que es la misma Biblia para nosotros, que vamos siguiendo esa lectura. Pero ellos tenían ciertas lecturas tradicionales. Y acá el escritor nos hace notar algunos detalles. Por ejemplo, que después de la lectura, se espera que alguien haga una reflexión. Pero en este caso es distinto, eso es nuestro contexto occidental, pero en el contexto oriental se le daba una oportunidad al invitado ahí, pero siendo judío, y Pablo era
judíos, con la comitiva que andaba. Ellos, recuerden, llegaron a ese lugar y en día sábado fueron a la iglesia, a la sinagoga, y se hizo la lectura tradicional de los profetas, de la ley, de Moisés, como dice acá en el relato de Hechos, y se le da la oportunidad a los varones que hablen, a los que estaban de invitados, en este caso Pablo y la comitiva. Y es aquí donde Pablo comienza un nuevo discurso, o pudiésemos decirlo en nuestros términos occidentales, se pone a predicar. Así se pone a predicar el apóstol Pablo. Es como cuando estamos en esto es una infidencia, estamos en alguna comida y me pongo a hablar de algún pasaje y mi señora me dice, ya estáis predicando, me dice. Entonces, y aquí el apóstol Pablo igual se pone a predicar. ¿Y por qué les digo eso? Porque después que se dio la lectura tradicional, el apóstol empieza a hablar de la historia del pueblo de Israel. Empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento. Entonces le empieza a decir todo lo que Dios había hecho por ellos, de la salvación que había hecho, y hasta el momento, en el capítulo 13, hasta ese momento, tiene que cambiar un poco el paradigma de la salvación. Para los judíos la salvación no era algo futuro, para los judíos la salvación era algo del presente. ¿En qué sentido se los digo? Para ellos ser salvo era ser libres de la opresión romana, haber sido librados, en el caso del Antiguo Testamento, de la esclavitud de Egipto, haber sido librados de las manos de los cananeos. Para ellos eso era la salvación. La salvación no es algo futuro para ellos, sino que en el momento, de esa manera, ellos se sentían salvados. Y hasta ese momento en la sinagoga y los judíos aún tenían ese concepto. Y de hecho, como sabemos, hemos comentado otras veces, ellos aún esperan un Mesías. Hasta el momento aquí no tenían claro quién era su Mesías. Habían venido muchos Mesías. Antes de Cristo surgió el movimiento mesiánico, muchos libertadores, personas que tomaban la batuta, entre comillas, y querían liberar al pueblo de la esclavitud. Y a eso se le llamó el movimiento mesiánico. Por eso Jesús en algún pasaje, aquí hago un paréntesis, por eso Jesús en algún pasaje dice, muchos vinieron antes de mí, pero todos ellos eran ladrones, eran salteadores, le dijo, muchos antes vinieron de mí. Entonces, el movimiento mesiánico estaba. Y ellos hasta ese momento, para ellos, la salvación se determinaba solamente por la libertad que Dios les podía dar de la opresión. Hasta ese momento. Y acá Pablo les recuerda todo esto, desde cuando salen de Egipto, dice, de la elección, les habla de la elección, desde el llamado, le habla también desde cuando Dios lo instala en esta tierra Canaán, que para ellos era la tierra prometida, le hace todo un recorrido por eso, y es muy similar al discurso del apóstol Pedro. Cuando después de Pentecostés, se para, valores israelitas y comienza a hacer una trayectoria llegando hasta Jesús, Pablo acá hace algo muy similar. ¿Ya? Pero lo condensa más, no da tantos detalles, sí algunos para darle peso a su relato. Pero en esta primera porción, desde el 16 al 25, Pablo hace alusión desde la salvación o desde la salvación de la esclavitud de Israel hasta David. Hasta ahí Pablo y entrega pruebas, cita algunos de los salmos para darle fundamento a lo que él está diciendo, porque está predicándole a judíos, le está predicando a personas que eran de tradición oral, por lo tanto tenían conocimiento de los temas que habían ocurrido antes de Cristo. Entonces, la única forma de poder hablar con base de lo que él quería entregar era mencionando algunas cosas que habían ocurrido en el Antiguo Testamento que apuntaban siempre a Jesús. ¿Ya? Y hasta ahí llega y da este detalle sobre David, porque para los judíos era muy importante la persona de David, no era cualquier personaje, sino que había sido el rey y era reconocido. Por lo tanto, hace hasta ahí como la línea mesiánica que él pudiera seguir o la trayectoria. Después de eso se da un salto de David y pasa a Jesús. Y ahí es donde les menciona que fueron ellos quienes lo rechazaron. Y ahí recordamos los pasajes que dicen que vino a los suyos y los suyos
no lo recibieron. Hasta ahí. Hasta ahí Pablo llega y hace esta alusión también, para darle más peso a su relato, de Juan el Bautista. Este fue el que habló Juan el Bautista, que dijo que ni siquiera era digno de desatar su calzado. Entonces, hasta aquí Pablo está anunciando el Evangelio, pero está llevando al pueblo, a los judíos, a que conocieran la trayectoria y que Jesús será el cumplimiento de todo eso, hasta ese momento, ¿ya? Aquí Pablo lo que quiere hacer con los judíos es cambiarle ese pensamiento de qué es lo que es la salvación. Por eso le cita todo este tema, por eso le hace toda esta argumentación. Y podemos darnos cuenta después, porque en el siguiente relato comienza desde el 26 al 41 a hablarlo de qué significaba la salvación. O sea, recuerden, hasta el anterior, para los judíos la salvación no era algo que estaba fuera de ahí, sino que era algo en el cual eran siendo esclavos, tenían que ser libertados de la opresión romana o del imperio de turno que estuviera. Entonces, hasta ahí hay un precepto. Pero después Pablo quiere anunciar su evangelio. Pero por eso él refuerza la idea de Jesús, que ese era el Mesías, que tenía que venir a libertarlo, pero no como ellos esperaban. Este Mesías traía un nuevo mensaje revolucionario, como lo hemos visto en los evangelios. Traía una nueva visión de Dios. Hasta el momento el pueblo tenía una sola visión de Dios. Era un Dios de juicio, un Dios castigador, un Dios retributivo. Pero Jesús trae una nueva visión, y eso es lo que Pablo tiene que transmitir a las personas, y en este caso, en este contexto, está hablándole a los judíos en la sinagoga. Bueno, después veremos que los judíos en el momento reciben el mensaje, pero tiempo después no le compran mucho, y ahí es donde Pablo determina ya ir directamente hacia los gentiles llevando este mensaje. En el siguiente segmento, desde el versículo 26 al 41, comienza a hablar de lo que es el mensaje de la salvación. Comienza Pablo a mencionarles que habían rechazado a este Jesús, los gobernantes, el pueblo, y quién había traído esta salvación de los pecados, como nosotros leímos ahí en los versículos 38 al 39, en donde se anunciaba a lo que él había venido, había muerto para remisión de nuestros pecados, y que por la ley, porque se lo recalca, ninguno podía ser justificado. No hubiese nadie que, cumpliendo la ley, o no hubiese nadie que hubiese podido cumplir la ley a cabalidad tal cual como se expresaba. Era un tratado muy amplio y muy complejo de cumplir, que si alguien pudiese hacerlo, sería perfecto. Y hay una persona que sí pudo hacerlo, que fue Jesús, cumple la ley. Y Él la cumple por nosotros. Pero hasta ese momento, Pablo quiere expresarle, nadie puede ser justificado por la ley, porque nadie puede ser capaz de cumplirla, pero sí a través de Cristo. Y eso es lo que quiere plasmar en todo este capítulo 13 desde el 13 al 41, a los judíos, a quien estaba ahí en las sinagogas. Y desde ahí en adelante, ese es el mensaje del apóstol Pablo, la justificación por la fe. Solamente por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando puedan leer en su casa estos capítulos, estos versículos, que son muy interesantes, puedan comprender y hacer esa idea. Hasta aquí el apóstol Pablo había anunciado a los judíos, pero luego de eso comienza a hablarle a los gentiles, porque los judíos no le recibieron. Igual era un mensaje para ellos, tuvo que haber sido chocante, fuerte, porque contrasta lo que ellos mismos venían trayendo en muchas tradiciones. Entonces, que te quieran sacar de que no necesitas hacer algo para poder tener o llegar a una salvación, y más encima una salvación distinta a lo que ellos estaban esperando, porque acá
la salvación desde nuestro punto de vista hoy día occidental, ya al ver todo el mensaje de la Biblia completa, para nosotros es la salvación de nuestros pecados. De hecho, la Iglesia protestante mayormente apunta a la salvación como algo futuro, que en algún momento estaremos con el Señor. Desde ese punto de vista se cree y se ha creído sobre lo que es la salvación. Yo quisiera hacer algunas preguntas acerca de eso. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué significa hoy día ser salvos? ¿Qué significa? Para hoy día, ¿qué significa para nosotros que soy salvo? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué significa? Es una pregunta, a lo mejor me van a decir, es algo simple, fuimos libres de nuestros pecados, tal cual como lo dice acá Pablo, por la sola fe en Jesús. Ok, bien, pero ¿qué más? ¿Qué significa ser salvos? Para los judíos estaba claro, para los judíos la salvación era ser librados de la opresión del pueblo que estaba en el momento, del imperio que les gobernaba. Para ellos la salvación era recuperar su terreno, tener su libertad de culto. Eso era la salvación para ellos. Para nosotros hoy día la salvación, entendemos que es por la fe, pero para nosotros hoy día, ¿cómo la vemos? ¿Solamente como algo que está apuntado hacia el futuro? ¿La salvación? No es solamente eso. Y en algún momento vivimos como para el futuro. O sea, ¿nos estamos preparando para estar un día con el Señor? Sí, amén. Estamos haciéndolo. Pero eso es en el futuro. Y en el ahora ya, ¿qué significa para mí la salvación? En el ahora ya. ¿Qué representa toda la obra que Cristo hizo? Pablo acá quiere transmitir eso de aquí en adelante. No solamente apuntar a un evento que va a ocurrir en algún momento de nuestras vidas, ya sea en nuestra partida o si el Señor viene antes. Pablo quiere apuntar más acá, o en este caso el mensaje del Señor acerca de la salvación. La salvación no solamente es algo que yo espero en el futuro, sino que la salvación es algo que está en el presente, se hace efectiva en mi vida día a día. La salvación no es algo que pueda ser solamente inmaterial en el futuro, sino que se materializa en mi vida al yo vivir como Cristo vivió. Esa es la salvación que nos demuestra todo el Evangelio. No solamente algo que yo espero que venga en el futuro y vaya a gozar de eso, que sí, somos bendecidos por eso, tenemos una esperanza y una tranquilidad de que cuando partimos de esta tierra, partiremos a los brazos del Señor. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras estamos en el acá, el ahora, la salvación tiene un significado mayor. Hay que entender de que uno pasa de muerte a vida porque hemos conocido al Señor. O sea, antes estábamos ciegos, como dice la Biblia, perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Éramos hombres, como expresa Pablo en la carta a los Corintios, naturales, sin conocimientos del Señor. ¿Hasta cuándo el Señor en algún momento en nuestra vida capta nuestro corazón y nos regenera? Y hay un cambio de naturaleza, ya no somos personas naturales, sino que pasamos a ser personas espirituales, porque el Señor ha hecho ese cambio en nosotros. Pasamos a comprender las grandezas de su Evangelio, pasamos a comprender la grandeza de Cristo, de la obra. Entonces, ¿qué quiere el Señor entonces que comprendamos de nuestra salvación? ¿Que solamente va a ser un beneficio que vamos a gozar más adelante o va a ser algo que tenemos que vivir en el ahora ya? Por eso decimos que la salvación es algo que nosotros nos ha bendecido de una manera tremenda, hermanos, de pasar de no entender cuál es la voluntad del Señor, ahora pasamos a comprender qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Pasamos a vivir, pasamos a gozar esta salvación, a disfrutarla, a vivirla con nuestro hermano. Y ojo, como decíamos en la mañana, hablábamos acerca de lo que era el santificado sea tu nombre. No es un conjunto de normas, la salvación no es un conjunto de reglas, sino algo que se vive. Lo mismo que la santidad, no es un conjunto de reglas, sino algo que se vive a través de nosotros, hacia los demás. Entonces, la salvación no solamente va a ser algo futuro, sino algo que yo estoy viviendo en el ahora y ya. Pasando de una vieja manera de vivir
de vivir a una nueva manera de vivir y que es como el Señor Jesús. Esa es la salvación. Por eso en algún momento podemos llegar y decir, sí, hemos sido salvados, ya no tengo esa vieja vida. Ya no tengo egoísmo, sino que lo doy todo por mi prójimo. Ya no pienso solo en mí, sino que puedo transmitir esto a los demás. Ya no vivo una vida egoísta sin sentido, sino que hoy día mi vida tiene sentido y ese sentido es Cristo. Esa es la salvación que hoy día nosotros gozamos, hermanos. No es algo que solamente vamos a proyectar más adelante, sino que algo que nosotros debemos gozarla en aquí y en el ahora. Por eso partí leyendo esos versículos que habla acerca de la obra que hizo Cristo, la remisión de nuestros pecados y la justificación que ha traído a nuestras vidas. Ya no somos condenados, somos libres de la condenación. Ya no hay culpa, somos libres de la culpa. Tenemos libertad para servir al Señor y servirlo en plenitud, una vida completa. Y no esperando que esto venga algo a futuro, sino que es para la hora y ya. Por eso aquí cuando nosotros leemos estos pasajes, desde el versículo 3 en adelante, desde este capítulo, es tan determinante en la vida de Pablo, porque los judíos no le recibieron. Era un mensaje que cambiaba todos sus conceptos, entonces no lo iban a aceptar, y ahí es donde empieza a transmitirse esto a las demás personas, a los gentiles, a los no judíos. Y doy gracias al Señor por todo el proceso, doy gracias a Dios porque Él ha organizado todos los eventos de la historia de la humanidad para que nosotros hoy día pudiésemos conocer su mensaje, pudiésemos conocer este santo evangelio que es la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Valoremos esta salvación, valoremos esta gracia que el Señor nos ha dado de forma inmerecida, como siempre lo hemos repetido. Y podamos transmitir esto a todas las personas, hermanos. Podamos transmitir este evangelio de esta buena noticia, porque es una buena noticia. Ya no hay condenación, ya no hay culpa, ya no estaba esa acta de decretos, como decía el apóstol Pablo, que nos condenaba. En Cristo todo eso fue cumplido y fue borrado. Ya no hay por qué asustarnos si en algún momento llega nuestra partida, de qué será más allá. Tenemos una esperanza. Entonces, hermanos, gocemos y vivamos esta gran salvación que el Señor nos ha dado en el día a día, en el hoy, ya, con nuestro hermano, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Ya no somos egoístas. Aún sí luchamos con nuestras pasiones día a día. Aún sí luchamos con nuestro carácter que a veces nos traiciona. Pero vamos a la Escritura y entendemos qué es lo que Dios quiere hacer. Entendemos que Dios quiere que nosotros vayamos asumiendo responsabilidad y vayamos cambiando. Entonces, entendamos lo que es la salvación y lo que Dios quiere para nosotros. Somos justificados en Cristo Jesús y hemos sido perdonados. Vivamos eso, vivamos el Evangelio. Eso es, mis hermanos. Les invito a ponerse en pie.